Sabemos que el propósito del Señor se está efectuando en nuestras vidas. El propósito de Dios está allí en tu vida. Tú eres un instrumento de Dios usado por Él. Eres un instrumento de Dios escogido. Dios ha escogido tu vida, Dios ha escogido tu familia, ha escogido tu casa, tu linaje. El Señor no solamente te ve a ti, sino ve todo el linaje, lo sabemos. Sabemos que el Señor llamó a Abraham y en Abraham veía la descendencia de Abraham, veía cómo Abraham iba a ser encaminado, cómo había un propósito aún en los lomos de Abraham, cómo Abraham empezó a caminar en el propósito de Dios y aunque tuvo dificultades, perseveró. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros perseveremos, que nosotros nos esforcemos allí en seguir, en caminar, en no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino permanecer. Y en esa permanencia vamos a recibir la instrucción de Dios. En esa permanencia vamos a ser encaminados, en esa permanencia, en esa diligencia, el Señor nos va confiando, nos va el Señor equipando y al mismo tiempo va sacando de nuestra vida todo aquello que nos sirve, que hace estorbo. El Señor lo va sacando de nuestras vidas. Sabemos que el proceso de santificación es por medio del Espíritu Santo, no es por medio de esfuerzos humanos, ni de nuestra manera de pronto de latigarnos y de estar allí pensando que religiosamente podemos llegar a ser un sacrificio apto para Dios, sino que el Señor nos enseña a confiar en Él, a descansar en Él, que Él es el que nos procesa, que Él es el que nos depura, que Él utiliza muchas circunstancias en nuestras vidas, muchas circunstancias que vamos a pasar, caminos que vamos a pasar, caminos por donde nosotros, el Señor empieza a trabajar en nosotros y a hacernos entender el camino por donde debemos andar, como lo hizo con David. Vemos cómo el Señor tomó a David y quiero leerte aquí en el Salmo 32, el versículo 8. El Señor le dice allí a David, le dice, te haré entender, David, te haré entender. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti he fijado mis ojos. Así que el Señor procesó a David, lo procesó. Lo tomó sabiendo aún que David tenía debilidades, sabiendo aún el Señor que David iba a flaquear y que David iba a tener un traspiés, iba a caer. David iba en ese tiempo a pasar una circunstancia muy dura en su carne. Y vemos también cómo el Señor, aún así, sabiendo que nosotros fallamos muchas veces, sabiendo que tenemos debilidades en nuestra carne, tal vez tu temperamento, tal vez muchas cosas en la carne, herencias que también podemos nosotros tener, esas herencias allí de repente de unos padres, de unos abuelos, pero el Señor aún así nos ha elegido porque no es por nosotros, no es por nosotros que seamos fuertes, sino por el Señor. Es por el Señor, por Él es que nosotros vamos a ser fortalecidos. El Señor se encargará de qué, de alinearnos. Bendiciones a todos los que se unen de las naciones allí, de Estados Unidos, de Chile, de México. Dios te bendiga grande y poderosamente, de España, de Inglaterra. Estamos aquí reunidos allí del Valle del Cauca también. Bendiciones a todos los hermanos del Valle del Cauca, de la iglesia del Valle del Cauca, que se reúnen también para recibir este discipulado. Dios te bendiga, a los pastores allí, Javier y Erika, el Señor les bendiga grande y poderosamente. Entonces entendemos, comprendemos que vamos siendo llevados por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Por favor, un líder allí que esté orando por Zaida. Vamos a estar orando por Zaida y vamos a estar al final orando por sanidad, claro que sí. Mira, puedes escribir allí las peticiones, escribe porque somos tus hermanos, vamos a estar orando por ti, estamos aquí para ayudarte, para orar por ti. Bendiciones también a la iglesia allí en Argentina, a los que se unen, bendiciones, Pastora Jenny allí en la costa Caribe, Dios te bendiga grandemente, un abrazo para todos, bendiciones, amada de Dios, un abrazo. Entonces estamos viendo en este tiempo cómo el Señor quiere una iglesia madura, cómo el Señor nos va capacitando y Él quiere que nosotros estudiemos la palabra del Señor y siempre nosotros vivamos estudiando la palabra del Señor y alimentándonos de la palabra del Señor, porque es necesario que tengamos un fundamento firme. Saludos allí a Honduras, Dios te bendiga, Zaida, y en Honduras un abrazo fuerte.
El Señor quiere afirmar nuestro corazón y por medio de la palabra del Señor nosotros somos instruidos, vamos capacitándonos, porque es necesario que nosotros tengamos un fundamento firme y es en la bendita palabra de Dios. Bendiciones allá a Vivianita, un abrazo fuerte a Vivianita. Entonces contemplamos que David tuvo, aunque tuvo debilidades, Dios aún así, sabiendo que David iba a fallar, lo elige, igual como a Pedro, como a todos los discípulos, porque Él conoce nuestra fragilidad. Así que el Señor no se va a apoyar en nuestra fragilidad, ni nos va a escoger porque somos santos o puros o sin mancha. No, el Señor nos eligió para Él llevar una obra a cabo en nosotros. Y ese es el propósito de Dios, que Él se va a glorificar en medio de tu debilidad. Escúchalo bien, Él se va a glorificar en tu debilidad, en mi debilidad. Él se glorifica. Él empieza a hacernos entender que nada podemos hacer si no es con Él. Que nada podemos hacer, nada. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Por eso Él nos dejó el poderoso Espíritu Santo de Dios, para que por medio del Espíritu Santo recibamos esa ayuda gloriosa. Así que yo te digo, si hay algún proceso que tú estés viviendo, alguna circunstancia donde tú hayas caído, donde tú te hayas resbalado, yo te digo que hay restauración en el Señor Jesucristo. Hay una restauración en Él. El propósito de Dios está allí al frente tuyo. Levántate y camina en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres un hijo de Dios amado, una hija de Dios amada por el Señor. Él lo que quiere es que tú comas el pan de la restauración, te levantes y camines y sepas que el Señor está contigo, que Él es el que te guarda, que Él es el que está allí sanándote. Por eso debemos acercarnos al Señor y decirle: Señor, aquí estamos, somos necesitados de ti, queremos aprender de ti, queremos que tú nos llenes. Y aquí el Señor le decía allí a David: te haré entender, David, como hoy el Señor te dice a ti, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. El Señor nos enseña provechosamente. El Señor nos reubica, nos dirige, nos encamina. Por más que nosotros tengamos debilidades, Él empieza a fortalecerse en ellas. Y tú te das cuenta después que con lo que antes tú luchabas, ya no luchas. Porque Dios va ganando esas ventajas en nuestro corazón. Él va llenándote. Ya los vacíos que tú tenías antes ya no los tienes. Porque el Señor empieza a llenarte. Empieza el Señor a señorear en tu vida. Y es tan importante eso para llevar a cabo el propósito. Que le pidamos al Señor que Él sea el que señoree mi vida. Decirle: Señor, yo no quiero más mi voluntad. Yo no quiero más lo mío. Yo no quiero decidir por mí. Quiero que tú decidas por mí. Quiero rendirte, Señor. Quiero rendir, Señor Dios mío, mi voluntad. Rendir, Señor Dios mío, todos mis pensamientos, todos mis anhelos, todos mis sueños. Rendirlos a ti para que seas tú quien ordene, para que seas tú quien haga, para que tú dirijas, Señor, mi caminar. Y el Señor lo va a hacer. Él es el que te va a dirigir. Él te va a mostrar provechosamente, como lo hizo con cada hombre y mujer de Dios. Por eso, cuando tú te sientas débil, acude al Espíritu Santo. Di: Espíritu Santo, fortaléceme. Él nos ha dejado ese ayudador. Para cuando tú te sientas en el caminar allí, que sientes un cansancio, que sientes no poder más, Él te va allí a llenar, te va a instruir, te va a dar, te va a capacitar el Señor, te va a llevar el Señor, el Espíritu Santo de Dios, te va a llevar a ser fortalecido. Te vas a dar cuenta que vas a poder caminar. Te vas a dar cuenta que los temores que te abrumaban de situaciones, de cosas, van a quedar a un lado y Dios te va a dar la valentía para enfrentar ese propósito. Porque el propósito de Dios está allí enfrente tuyo. Por eso no tienes que temer, porque el Señor es el que llena tu boca, el Señor es el que te orienta, el Señor es el que te capacita. Bendiciones, amada pastora, allá en México. Dios te bendiga grandemente. Y a todos los que se unen, Dios poderoso les bendiga. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? Que tú camines, que tú le conozcas, que tú seas instrumento de Él en sus manos,
que tú seas ese instrumento, un instrumento del Señor. Así como nosotros vemos los instrumentos musicales, los instrumentos para una construcción, los instrumentos para una cocina, así como nosotros vemos que hay instrumentos tomados en la medicina, un bisturí bien fino, son instrumentos elegidos, instrumentos escogidos allí por el Señor. Tú eres un instrumento de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Apartarte como ese instrumento que va a estar sin contaminación. A medida de que tú te apartes para el Señor, a medida de que tú celes tus tiempos con Dios, a medida de que tú te metas en la presencia del Señor, a medida de que tú dejes a un lado todo aquello que te imposibilita y Dios te lo muestra, Dios te va mostrando a ti lo que debes hacer. Y así quiere el Señor afinar nuestro corazón en la obediencia. Por eso todo proceso que tú hayas vivido no es tu final. Si tú estás viviendo un proceso, mira, yo te digo, a veces pareciese que los procesos nos fueran a matar o fuéramos a morir. De repente, ahí no, esto no lo puedo soportar. No, sí lo vas a soportar, porque el Señor te está llevando a crecer, te está fortaleciendo el Señor. Y cada vez más vas a sentir esa fuerza de Dios. Cada vez más vas a sentir cómo el Espíritu Santo gana terreno en tu corazón, cómo Él llena tu corazón, cómo Él aviva tu corazón y cómo se establece una relación más íntima con Él, porque es parte del propósito, que nosotros nos comuniquemos con el Señor. Recordemos en el huerto del Edén cómo había comunicación, y ese es un propósito de Dios, un propósito muy grande, el que nunca se rompa la comunicación contigo. Escúchalo bien, Dios quiere siempre tener una comunicación con sus hijos, Él siempre quiere hablar contigo, Él siempre quiere expresar su amor a ti. Él quiere expresar sus consejos, Él quiere que tú le escuches, Él quiere que tú le tengas en cuenta las decisiones, que no estás sola, que no estás solo, que Él está contigo. Entonces tú empiezas a tener una comunicación con el Señor y a entrar en esa comunicación con Él y a conocerle. ¿Cómo le conocemos al Señor? Y cómo nosotros somos conocidos por Él allí, en la intimidad con Dios. Empieza a revelarse el Señor, empiezas a afinar tu oído y a escucharle más claramente. Recordemos allí en el huerto del Edén cómo el Señor tenía esa compenetración, esa intimidad. Por eso es necesario que tú tengas esa comunicación con el Señor plenamente, y esa relación cercana te llevará a una relación de confianza, a que tú confíes en Él, porque no vas a poder caminar en el propósito de Dios sin conocerle, sin confiar en Él. Necesitas confiar en Él, necesitas conocerle a plenitud. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de la palabra del Señor. También Él nos revela su esencia, nos revela su amor, pero cuando tú entras en las Escrituras y empiezas a conocer la manera que Dios actúa, la manera que el Cristo de la gloria actúa, su carácter. Tú lees las bienaventuranzas y tú lees el carácter de Cristo, ese carácter del Señor Jesucristo, tú lo lees allí, tú te vas impregnando a medida de que tú entres en más relación con el Señor Jesucristo. Ahí tú te vas a dar cuenta cómo es Él, y Él va a ganar ventaja en tu corazón. Ya cuando veas, tú ya no tienes esos miedos, esos temores repentinos, esas ansiedades van a salir de tu vida, porque el Señor empieza a llenarte, el Señor empieza a llenarte, empieza el Señor a llenar todo vacío de tu corazón, y a medida de que el Señor te llena, te va instruyendo, te va guiando, te va diciendo qué hacer. Va ganando el Señor, como lo hizo con David. El Señor fue conquistando su corazón, y tú lees los salmos y tú te vas a dar cuenta en los salmos cómo el Señor va allí, como esa relación tan estrecha de David con el Señor. Esa relación se lee en los salmos. Tú empiezas a ver cómo Él se magnificaba en su vida, cómo el Señor le enseñaba. Efectivamente se cumplió la palabra, donde en este Salmo 32:8 le dice: te haré entender. O sea que hay cosas que nosotros no podemos entender en nuestra naturaleza humana. Hay cosas que se nos salen
de todo sentido normal. Nosotros pensamos que Dios va a actuar de una manera, pero nuestros caminos, como son terrenales, pensamos y creemos que Dios va a actuar así. Pero el Señor nos va enseñando en el transcurso del caminar y conocerle. Él nos va enseñando que sus caminos son altos, muy altos, y sus pensamientos son altos, muy altos, y que Él actúa, no se deja tentar por el hombre, ni se deja provocar por el hombre, ni por lo que el hombre hace. Él no actúa para una respuesta dada al hombre, por una respuesta en un momento allí, no, sino que el Señor actúa según su voluntad, según su propósito, según su tiempo establecido. Y somos nosotros los que tenemos que alinearnos a Él, no Él a nosotros. No es que nosotros hagamos y pretendamos que el Señor sea allí el que nos apruebe todas las cosas. No, somos nosotros los que tenemos que alinearnos a Él, meternos bajo su sombra, pedirle al Señor: alinea mi vida, métete, Señor, méteme, Señor, bajo tu cobertura, bajo el alineamiento tuyo, Señor. Endereza mis pasos, Señor, que mis pensamientos estén alineados a tu obediencia. No quiero, Señor Dios mío, vivir o caminar de acuerdo a lo mío, de acuerdo a lo que yo creo, porque a veces nosotros pensamos y creemos que el Señor va a actuar de X o Y manera, y resulta que el Señor actúa de otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos alineado allí, no entendemos la grandeza, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, todos los atributos tan grandes de Elohim, del Señor grande, poderoso, del Dios eterno, que Él está en la eternidad, que Él tiene los tiempos determinados, y nosotros queremos las cosas ya, queremos las cosas inmediatamente, queremos todo ya, y el Señor nos enseña a vivir procesos y a no salirnos de los procesos, porque esos procesos nos van a ayudar, y David poco a poco fue entendiendo el plan y el propósito de Dios con su vida. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de pedirle al Señor es entendimiento. Dame el entendimiento, Señor. Dame el entendimiento de tu plan, de tu propósito, porque yo, tu hija, no quiero fallarte. Y Dios ve tu corazón y lo sopesa. ¿Cuántos sabemos que Dios sopesa nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestro corazón, todo lo que motiva? Las motivaciones salen del corazón. ¿Con qué motivación estoy haciendo? ¿Con qué motivación estoy siendo encaminado, o lo que estoy haciendo? Entonces necesitamos que aún sean limpias nuestras motivaciones, que sean limpios nuestros deseos. Decirle: Señor, mira, Padre, escudriñame, como le decía David, escudriñame profundamente, escudriñame, Señor, y mira si hay un camino de perversidad en mí. Saca, Señor, de mi vida todo lo que sea perversidad, todo lo que sea dureza, todo lo que sea apatía, Señor. Saca de mi vida, Señor, todo aquello que pueda ser un muro, Señor, que pueda llevarme a retardar tu obra, porque si hay alguien que puede retardar la obra de Dios, somos nosotros mismos. A veces pensamos que sea el diablo, que sea alguien que nos va a retardar. No, si no me hubiera casado, de repente no estuviera retardada. Si viviese en otro país, de repente pudiese hacer la obra de Dios más fácil. Y no es así. No debemos de culpar a nadie, porque Dios nos ha dado las capacidades para hacer su voluntad y nos ha equipado el Señor. Ahora Él quiere que nosotros nos alineemos a Él, y el Señor mismo abrirá el camino. Él es el que va adelante, Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a dirigir, Él es el que te va a añadir allí, te va a añadir el Señor es el que te añade Dios, y te va correlacionando propósitos y va acercando. Mira cómo el Señor coge a Noemí y la acerca a Ruth, aunque Noemí tuvo que pagar un precio. Hay precios que nosotros debemos de pagar, un precio de negación, un precio donde tengo que morir a lo mío, porque si yo pongo lo mío por encima de lo de Dios, ese propósito no se va a cumplir.
Porque si mis anhelos y mis sueños no van orientados al plan de Dios, entonces va a haber una disyuntiva. Me voy a desviar del propósito de Dios. Porque voy a poner mis anhelos, lo mío lo voy a poner allí sobre lo de Dios. Ahora bien, Dios, Él quiere que nosotros nos alineemos voluntariamente. Que todo lo que tú hagas para Dios sea voluntario. Él no quiere nada forzado. Yo te digo, mira, la religión es la que forza. Por eso nosotros tenemos que limpiarnos de toda religión y pedirle al Espíritu Santo de Dios que quite de nuestra vida toda religión antigua, todo lo que nos fue heredado, aún de nuestros padres, cuántas cosas. Entonces todo lo que es forzamiento, todo ese esfuerzo humano, todo forzamiento que nos produce cargas, que nos sentimos que no podemos más, que nos produce ansiedad, todo eso es religión. Nosotros tenemos que soltar todo peso, toda ansiedad, desligarnos de toda ansiedad, de todo peso y decirle: Señor, quiero voluntariamente seguirte, voluntariamente amarte. Aquí tu hija, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entregarnos. Aquí tu hijo, Señor, aquí estoy, pongo todo delante de ti. Y el Señor ve que hay un corazón dispuesto, un corazón que se niega, un corazón que quiere hacer la voluntad de Él. Entonces empieza a alinear y a correlacionar. Vemos como Ruth no se niega al propósito de Dios, sino por lo contrario, Ruth tuvo la misma posibilidad de irse como lo hizo Orfa. Ella tuvo la misma posibilidad porque Noemí le dice: vete, vaya, busquen ustedes su familia, váyanse porque no puedo hacer nada. Ya murieron mis hijos, no tengo más hijos, porque en ese tiempo se restituía y venía la persona y uno de los hijos esperaba para que pudiera darle nombre allí y pudiera cubrir esa mujer viuda. Pero entonces Noemí les dice: vayan, y Orfa se va a lo suyo ella, pero Noemí es entendida, le fue dado ese entendimiento, era parte del linaje de Cristo. Vemos que ella es parte del linaje de donde viene David. Vemos que ella es parte, ese vientre fue elegido, como tu vientre fue elegido, mujer de Dios, como tus lomos, varón de Dios, fueron elegidos por el Señor. Tú eres elegido por Dios y Dios ha tomado tu simiente. Aunque has pagado un duro precio, aunque hayas vivido circunstancias difíciles, Dios te ha tomado a ti y te ha tomado tus hijos. Tus hijos es linaje santo de Dios. Por eso no te preocupes y no te llenes de ansiedad y de cargas, porque de repente ves un hijo que está en el mundo o un hijo que está de repente desubicado. Porque vemos cómo el propósito de Dios se magnificó en la vida de Moisés. Por un tiempo Moisés estuvo en Egipto. Por un tiempo Moisés estuvo vestido de egipcio. Por un tiempo se maquilló, se estuvo, tal vez fue tatuado como en Egipto. Tal vez en Egipto le enseñaron todas las leyes, todas las circunstancias del sistema egipcio. Vivió muchas cosas en Egipto, pero era parte del propósito. A Dios no se le escapa nada. Era parte del propósito. Así que cuando tú conoces y empiezas a tener una relación con Dios, te das cuenta de la soberanía de Dios. Te das cuenta que nada a Él se le escapa de sus manos, que nada se le sale de su control, que el Señor sabe, Él sabe el camino por lo cual el Señor va orientando y va guiando. Y llegaba el tiempo donde Moisés tenía que salir ya, porque esa sangre hebrea que él llevaba empezaba a jalar el propósito de Dios. Así es el llamado de Dios, el propósito de Dios en una vida. Empieza a quemar. Llega un tiempo donde Dios empieza a trabajar en ese corazón, a quemar el Señor ese corazón. Empieza el Señor a buscarle, a atravesarse en su camino. Y mira cómo pasa con Moisés, que sucede esto con el egipcio allí.
y él lo entierra y él trata de tapar, pero el Dios Todopoderoso sabe que es necesario que él salga, que es necesario que él ya empiece a caminar, porque él le tenía esa zarza preparada, le tenía la revelación preparada, ya tenía el Señor allí. ¿Tú sabes cuánto pudo Jocabed orar por su hijo? Jocabed, la madre de Moisés, fue una mujer muy entendida de la tribu de Leví. Fue una mujer muy entendida, una mujer, mira, allí que el Señor Dios Todopoderoso la usó a Jocabed. Esa mujer, una mujer entendida. Esa mujer lo guardó, supo guardar el propósito, supo guardar a su hijo. Dice la palabra de Dios que ella vio gracia de Dios en él. Vio una gracia de Dios. Así que Dios a ti te da visión para que tú veas, para que tú entiendas dónde hay un propósito, qué propósito está siendo correlacionado, cuál propósito Dios está efectuando en ese momento. Y el Señor empieza a hacer, el Señor empieza a llamar con lazos de amor, con misericordia, y a encaminar el propósito para que toda una familia, para que todo un pueblo empiece a caminar de acuerdo al plan, de acuerdo al llamado de Dios. Él empieza allí a trabajar en toda una casa. Así empiece con uno que comience, con uno que se alinee, con uno que se niegue, porque los que van delante y los que son puerta de toda una familia son los que más se niegan, son los que van a pagar un precio mayor, un precio por ir delante, por ir abriendo el camino, por ir delante. Así que es algo que el Señor ha establecido en tu vida, en tu casa. Y Dios te ha llamado a ti y te ha dado dones el Señor, no para que los entierres, no para que los ocultes, sino para que te levantes en el poder de Dios y te alinees a la voluntad de Él y digas: Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero cumplir tu propósito, yo quiero guardar tu propósito. Yo quiero, Señor Dios mío, hacer tu voluntad. Ese es mi mayor anhelo. Porque el que es entendido sabe que el tiempo va en contra. El que es entendido conoce que hay que vivir verdaderamente escuchando la voz de Dios, porque el tiempo va en contra, porque nuestra naturaleza carnal va en contra de muchas cosas. Nosotros tenemos que luchar. Ahí está Romanos 8, donde la carne lucha allí con el espíritu, y hay una guerra entre la carne y el espíritu, pero vencerá la que tú más alimentes. Escúchalo bien. En Romanos 8 vemos, tú puedes leer todo el capítulo 8 y te va a mostrar la vida en el espíritu. La vida en el espíritu. Aunque estamos en esta naturaleza carnal, hay una vida en el espíritu, en tu espíritu, en el hombre interior. En ese hombre interior está allí el conocimiento de Dios, está allí la entrega al Señor, la sujeción a Dios, el sometimiento. Entonces el que es dirigido por el espíritu ya no hará lo que esta carne le pida, aunque la carne le pida muchas cosas que pareciesen que necesitase, que pareciesen justas. Pero el que es espiritual sabe que no puede ceder a la carne, sino que somete la carne con sus pasiones y deseos, porque la carne pide, la carne tiene pasiones, la carne tiene luchas, tiene deseos, la carne anhela, la carne pide. Pero el espiritual, por eso tenemos que estar tan alineados con el Espíritu Santo de Dios y someter nuestra carne con las pasiones y deseos que la carne pide, que la carne quiere. Allí vemos en Romanos 8 cómo esa vida espiritual empieza a ser ejecutada, y nosotros tenemos una gran responsabilidad de que el espíritu permanezca allí avivado. Recordemos cómo le hablaba Pablo a Timoteo y le dice: esfuérzate, Timoteo, en la gracia que te fue dada. Esfuérzate. Aviva, Timoteo, aviva el don de Dios, no lo dejes apagar. Entonces hay una responsabilidad en nosotros.
Nosotros no podemos pensar y quedarnos ahí, que Dios lo haga, que Dios lo haga. No, el Señor sabe que yo soy débil, que yo soy carne, Señor, que tú lo hagas por mí. No, el Señor dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quiénes deben de hacer morir lo terrenal? Nosotros. Nosotros no podemos darle largas a esta carne porque se convierte en un obstáculo acérrimo contra el propósito de Dios. La carne te va a decir, no ores tanto. Ay, te vas a envejecer de tanto no dormir, de tanto orar. Mira cómo te estás volviendo. Mira tus años, mira esto, mira aquello. Mira, eso no te dediques tanto. Mejor un tiempito de ociosidad, un tiempito de esto. Porque la carne pide muchas cosas, deseos, anhelos. Pero si nosotros sometemos nuestra carne a Cristo y miramos a Cristo y le decimos, Señor, señorea en mi vida, señorea. Dirige, Señor, mis pensamientos. No quiero tener. Y vigilamos nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos te generan allí? ¿Qué pensamientos, Señor? Lava mi mente. Yo no quiero generar pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, pensamientos de destrucción, pensamientos de temores, pensamientos de lascivias. No los quiero cultivar. Los saco de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. No los permito. Me paro firme. Mi voluntad se va a ir fortaleciendo en Dios. Y cada vez más tú vas a ver cómo tu voluntad en Cristo va ganando ventaja. Como tu voluntad en el Señor, ya tú vas a tener un dominio propio. Ya no vas a estar allí siendo llevado por el amiguito a tomar licor, por la amiguita a generar allí malas conversaciones, chistes de doble sentido. Vas a empezar a ver cómo tu voluntad se va fortaleciendo. Porque esas dos naturalezas están en nuestras vidas. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Así como el Cristo de la gloria, Él caminó en una naturaleza carnal y en una naturaleza espiritual. Pero el Señor nunca se dejó dominar ni llevar por la carne. No se dejó llevar por la carne. Porque dice la palabra, sin pecado, sin pecado. ¿Qué nos lleva a pecar? La carne con sus pasiones y deseos. Entonces, entre más tú alimentes, ¿qué naturaleza tú alimentas más? ¿Qué naturaleza vas tú a alimentar? Si tú alimentas mucho la carne, no solamente con un alimento natural que tú comas, no, está bien que tú consumas alimentos nutritivos, no alimentos que destruyan, porque sabemos que la carne va a pedir el azúcar, la carne va a pedir refrescos, va a pedir muchas cosas que nos van a hacer daño en nuestro cuerpo. La carne pide lo que engorda, la carne pide lo que tapa las venas, la carne pide muchas cosas nocivas, dañadas de este mundo que lo que van a hacer es dañarnos. Pero nosotros en el entendimiento del Espíritu, el Espíritu te va guiando a ti y te va mostrando el Espíritu qué tú debes hacer, cómo tú debes cuidar el templo, cómo tú debes alimentarte, cómo tú debes cuidar los tuyos, cuidar tu casa. Y eso es un sentido de obediencia, un sentido de alineamiento, donde nosotros nos alineamos al Espíritu, donde nosotros obedecemos lo del Espíritu. Que si en mi casa yo aprendí de repente en la crianza a ser una mujer violenta o a ser una mujer gritona, o por lo contrario a ser una mujer allí floja que no hace nada sino que todo me lo hace, no, el Espíritu me va alineando, el Espíritu me va diciendo, ahora es tiempo de aplicar sabiduría a mi vida. No voy a hacer lo que tal vez en una crianza fui allí levantada, sino que el Espíritu Santo, a medida de que yo me alimento de su palabra, me alimento de los tiempos con Dios, alimento mi espíritu, Él me va guiando, me va diciendo, haz esto, obedece, mira, levántate temprano, mira, haz esto, clama por esto, ora por esto, pero también en lo natural, no comas eso porque te vas a enfermar. No sigas alimentándote así porque te vas a enfermar. Cuida a tus hijos, dale la comida a tiempo. Tú no quieres una enfermedad en ellos, tú no quieres una gastritis en ellos, tú quieres verdaderamente que estén sanos, alimentalos a horas y sepas qué debes darle,
qué debes darle de comer a los hijos. Entonces nosotros empezamos a generar una sabiduría que viene del cielo, una sabiduría. Mira cómo Daniel, y me lo trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio nuestro aquí. Me trae el Espíritu Santo cuando Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Cuando él propuso no contaminarse, ¿sabes una cosa que comió? Solo legumbres y agua. Empezó a consumir legumbres porque la comida del rey era en base a carnes y en base a muchas cosas allí, tal vez grasosas, tal vez una comida de Babilonia, aunque tiene un sentido espiritual también, un sentido de que la comida de Babilonia, de un sistema que ejerce en el mundo de confusión, un sistema también que ejerce en el mundo, que está allí, que aún parte también está en la iglesia, donde está la apostasía, ese sistema, porque había apostasía había allí. Entonces Daniel propone en su corazón, y eso me muestra también de voluntad humana. O sea, tenemos que rendir nuestra voluntad humana al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, guíanos en todo. Guíanos en estos tiempos, Señor, donde hay tanta contaminación. Yo te digo, mira, todas esas plantas nucleares que fueron destruidas. Es que el enemigo está trabajando en muchos aspectos. Por el tsunami que hubo en Japón, fueron plantas nucleares, y hay una radioactividad. Hay una radioactividad que ha caído en el mar, hay una radioactividad que está en el ambiente. Entonces el pueblo de Dios, que le ha dado sabiduría al Señor, va a empezar a sacar esos radicales libres de su cuerpo, todo radical libre de manera sana. ¿Con qué? Con verdura, con alimentos verdes, antioxidantes. Los antioxidantes nos van a ayudar a eliminar todo radical libre de nuestra vida. Y eso también es espiritual. El alimento de Dios puro, sano, este alimento de Dios que viene de la palabra del Señor, que quita vendas de nuestros ojos, que nos encamina hacia el propósito, que nos lleva hacia el propósito. Ese alimento nos va a dar vida, nos va a dar vida, esa vida de Dios en medio nuestro. Entonces nosotros vamos mirando y vamos deduciendo y vamos siendo sabios en toda nuestra manera de vivir, en nuestro matrimonio. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros aportemos verdaderamente el rol que nos corresponde como mujeres de Dios, a los varones como varones de Dios. Y el Señor va como ordenando nuestras casas, ordenando nuestras familias, llevándonos el Señor. En ese orden el Señor nos va dirigiendo y nos va entrando por caminos de sabiduría, caminos donde el Señor mismo, así como llevó a Daniel, como llevó a sus instrumentos, porque el Señor llevó a sus instrumentos aún a lo que debían alimentarse. El Señor los guió, qué alimento consumir, qué alimento no consumir. El Señor te va a guiar a ti, el Señor te va a dirigir a ti, el Señor, pero es necesario que haya esa relación. El Señor te va a decir, no consumas azúcar. El azúcar es un alimento químico, un alimento que no fue creado en la naturaleza por Dios, sino fue hecha por el hombre. Así que el azúcar te va a dañar las células, el azúcar te va a dañar el cerebro, el azúcar se va a quedar allí en los riñones, se va a quedar allí el azúcar, en la memoria, va a dañar el cerebro y va a dañar la memoria, va a traer demencia senil, el azúcar. Entonces Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios vivamos en el propósito, y una de las maneras es cuidar el propósito y cuidar de este templo, porque tú y yo somos instrumentos de Dios. Escúchalo bien, instrumentos de Dios, y tú eres esos brazos extendidos del Señor, esa boca que se abre para proclamarlo de Dios, esa boca que se abre. Vemos que el Señor quiere que nosotros que caminemos, que hagamos ejercicio, que nosotros entendamos, porque vemos al Cristo de la gloria cómo caminaba. Él caminaba. Así nosotros tenemos que caminar, tenemos que esforzarnos, dejar la vida sedentaria, porque nos volvemos nosotros mismos como autodestructivos. No necesita ni siquiera el enemigo de estar allí destruyéndonos, sino nosotros mismos destruimos muchas veces nuestro hogar, lo destruimos. Cuando vemos que hay situaciones en la casa que se perpetúan
y que de repente nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de responder ante el conflicto, ante los desafíos, ante las circunstancias que se viven en una casa, ante las circunstancias que se viven en un momento, en un hogar, en un matrimonio. Saber que la blanda respuesta quita la ira, pero si yo me pongo a gritar, me pongo aún a levantar allí esa pelea, ese conflicto, ¿qué va a suceder? Se va a volver una guerra, se va a volver una guerra. Debe haber sabiduría aún para guardar silencio en el momento adecuado, para que nosotros cedamos, nos bajemos. Pero cuando nosotros no podemos bajarnos y nos hace falta humildad muchas veces, es porque no nos hemos relacionado con el Señor completamente, o a veces menguamos en relacionarnos con Él. Y Dios quiere que no menguemos. Dios quiere que nosotros nos metamos en la intimidad con Dios, permanezcamos en la intimidad con Él. Le digamos: Señor, aquí está tu hija, yo necesito tu sabiduría. Si el Señor te dice: bájate, quédate en silencio, no pelees, no digas nada, porque yo me encargo de ti solamente orar, de ti mantener el altar encendido. No te canses de orar. No te canses de permanecer en mi presencia. No te canses de pedirme por tu esposo, por tus hijos, o viceversa. El varón, no te canses de orar por tus hijos. No te canses de estar en la presencia de Dios, porque hay uno que se le demanda más que al otro. Por eso tú no digas: Señor, pero mira a mi esposo, pero mira, Señor, ¿por qué tú no lo metes a él? ¿Por qué tú no le pides a él? No, de repente eres tú quien Dios ha elegido para que vaya adelante. De repente tú eres la lámpara, tú eres la que tiene que estar llena de aceite. Tú no tienes que estar por allá arrinconada, por allá debajo, diciendo: me cansé, ya no quiero alumbrar, me cansé. Y entonces vas a dejar que la casa se llene de tinieblas, vas a dejar que el diablo entre y dañe, porque yo te digo, no solamente va a dañar tus hijos, no solamente va a dañar la relación con tu esposo, viene directamente a destruirlo todo, todo. Tú no puedes cerrarle la puerta a Dios allí en el clamor. Tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que romper la dureza. Tú no puedes exigirle al Señor: ¿por qué no lo has cambiado? Pero ¿por qué yo no veo que tus respuestas están allí? ¿Por qué yo no veo esto? No, tú tienes que bajarte, humillarte delante del Señor, porque el tiempo viene donde Dios te hace justicia, donde Dios levanta lo que está caído, donde Dios añade lo que tiene que ser salvo. Bendiciones, pastora Marcela Yechil. Un abrazo a todos los que se unen. Dios mismo es el que va a pelear por ti. Por eso no descuides los que son puerta, los que son lámpara, los que tienen que pagar un precio mayor. Págalo, porque detrás de ti viene toda una generación, viene toda una familia. Moisés sí o sí tenía que salir. Daniel sí o sí tenía que estar allí firme, porque Dios había tomado un pueblo, Dios había elegido un pueblo, y ya se acercaba el tiempo donde el Señor iba a liberar a los cautivos. No te canses, mantente en el alineamiento. No te canses de orar, no te canses de meterte por tu casa, por tu esposo, por tu familia. No te canses, porque Dios va a hacer una obra grande y poderosa. Grande y poderosa. Grande, grande el Señor. Grande es el Señor. Él está allí procesándote, te está encaminando en el propósito. Por eso el Señor, con uno que se levante de la casa, con ese hace. Vemos como con uno que tomó con Gedeón, tomó a Gedeón. Y sabes una cosa, allí lo tomó el Señor para ejecutar lo que tenía que ejecutar. Dios te ha llamado a ti. No te canses. Mira, milita en las cosas del Señor. Dile cuando te sientas cansado: Señor, dame las fuerzas. Yo no puedo bajar la guardia. Yo tengo que encaminarme, porque es que mis hijos están allí. Yo no voy a entregar mis hijos. No voy a entregar mis hijos al oprobio. No voy a entregar mi heredad. No la voy a entregar, porque hay un llamado, hay un propósito. Y el mundo empieza a arrastrar, y el mundo empieza a ejecutar allí un poder opresivo. Pero si tú alimentas tu naturaleza espiritual, pero si tú alimentas diariamente
diariamente alimentando esa naturaleza espiritual. Mira, te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, y empieza la fe a ser firme, a ser inamovible. Pero si tú alimentas la naturaleza carnal, vas a estar débil, vas a estar flaco ahí espiritualmente, vas a estar desnutrido espiritualmente, vas a estar mirando solo el dada, fue escogida.
la sombra del Altísimo te cubrirá y el santo ser será puesto dentro de ti. ¿Es donde? En la presencia. Salmo 91, el que habita allí, el que está, el que hace morada en el Omnipotente, el que toma a Él como castillo, como habitación. Es que me refugio, es que corro a su presencia, es que yo le necesito, es que sin Él no puedo decidir, es que sin Él no hay vida, es que Él es mi oxígeno, Él es mi todo. Allí hay un propósito caminando, allí hay un propósito que no está estancado, porque puede haber que haya propósito, pero ¿sabes una cosa? Muchos están estancados, quietos allí, creyendo que están haciendo, creyendo muchas cosas, pero se han quedado quietos en el propósito, se han estancado. Y puede pasar años ahí en el mismo estancamiento, creyendo, porque el activismo no te va a ti a avanzar, a dar un avance. Recordemos cómo estaban los fariseos, en el templo, en muchas cosas, haciendo muchas cosas, en el templo, los mismos ritos, las mismas cosas, pero el corazón sin amor, el corazón sin Cristo, el corazón endurecido, el corazón haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos creen. Así que el hecho de estar en una iglesia o el hecho de tú ir todos los domingos o el hecho de estar ahí no te da allí esa viabilidad de que estés caminando en el propósito. Necesitamos avanzar por medio de la obediencia, por medio de bajarnos, por medio de morir a lo nuestro. ¿Cuánta negación se necesita para cumplir un plan y un propósito, para llevarlo a cabo? Es que lo vemos en los discípulos, lo vemos en aquellos apóstoles, lo vemos que fueron elegidos para un plan y un propósito. Así que tú pon allí orden en tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es tu prioridad hoy en día? Ordena para que el Señor se ubique bien al comienzo. Si yo te digo que sea el primero, lo primero en tu vida, que sea el buscarle, que sea el estar allí con el Señor, que sea el compenetrarse con Él, que sea el conocerle, que sea el amarle, que sea el intimar con Él, porque ahí es donde empezamos verdaderamente a entender, viene el entendimiento y viene la dirección del Espíritu, y el Espíritu te va a llevar y te va a guiar y te va a dar las palabras y te va a dar la intercesión y te va a llevar el Señor allí a las alturas, y te va a remontar el Señor a las alturas y vas a volar como las águilas, porque el Señor te equipa y el Señor te instruye. Yo doy gracias al Señor por este tiempo de discipulado. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Yo te doy gracias, Señor, porque nos estás llevando al entendimiento pleno de tu voluntad en el propósito. Gracias, Señor. Hoy pedimos que nuestra voluntad, Señor, esté allí sometida, Señor, a los designios tuyos. No queremos nada que no venga de ti, Señor, ni proponernos hacer nada que tú no quieras para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, te rendimos, Dios mío, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestras oportunidades las queremos en ti, Señor. En ti, Señor. Las obras que tú, Señor, has constituido, las has tenido de antemano, Señor, para que caminésemos en ellas. Esas son las obras, Señor, que queremos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Se despide de ustedes la pastora Cristina Benavides. Un abrazo fuerte. Hasta el próximo miércoles en Discipulado del Señor. Un abrazo. Bendiciones.